Saludos, estudiantes del Colegio Matemático Center. Una vez más, les habla el profesor Asdrúbal Loyo Freites del área de lenguaje. Es para mí una inmensa alegría y motivo de mucha satisfacción tu presencia para compartir este espacio educativo. El tema de hoy corresponde al número 3 del área de lenguaje, referido a los planos del lenguaje. Dispongámonos entonces al desarrollo de la clase. El plano está constituido por dos partes a nivel del lenguaje, y estos son lengua y habla. El lenguaje tiene un lado individual y otro social, y no se pueden separar, deben estar uno junto al otro, van de la mano. Lengua y habla son dos aspectos diferentes pero inseparables. Por un lado, el habla es la realización, la práctica del lenguaje, de la lengua. Y por otro, la lengua es la condición, la norma del habla. Vamos a empezar por definir lengua. Lengua es un sistema de signos verbales doblemente articulados y debidamente estructurados que emplea una comunidad humana determinada en su interrelación social y comunitaria. Ya entendemos entonces que el sistema de signos verbales doblemente articulados y estructurados es lo que nosotros conocemos como lengua. Y por supuesto, es lo que se utiliza en las comunidades humanas para la comunicación y la interrelación, la dinámica diaria. También se puede decir que la lengua es un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adaptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Es decir, el lenguaje se da gracias a la convención, al acuerdo social. Recuerden que para que se dé la comunicación, tanto emisor como receptor deben manejar el mismo código de lengua. Por lo tanto, entonces, allí viene el acuerdo social para ese uso. ¿Sí? Muy bien. Habla es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la articulación, en la pronunciación, por medio del aparato fonador o de los órganos de fonación del individuo, que logran, desde los estímulos que produce el cerebro, ¿sí?, llegar estos estímulos a las cuerdas vocales para salir en forma de sonidos articulados. El habla también es un acto individual, voluntario e inteligente, intencionado, donde se eligen los signos verbales que se requieren o se necesitan para elaborar determinado mensaje que va a ser llevado a nuestros semejantes. Veamos este cuadro que nos podría ayudar de forma más práctica a hacer como cuadro comparativo y establecer de una vez diferencias entre lengua y habla. La lengua es un código porque es un sistema de signos convencionales. Nuestro abecedario, nuestros fonos son un sistema de signos y son convencionales porque son acordados socialmente, los conocemos, nos los enseñan en nuestra sociedad para poder ser organizados en base a una serie de normas o de reglas acordadas por una comunidad lingüística. Eso es la lengua. De allí que se justifique, por ejemplo, el origen de lo que conocemos como RAE o Real Academia Española. La Real Academia Española se encarga, ¿sí?, de toda la serie de reglas, normas del código o del sistema de signos convencionales de nuestra lengua, que es el castellano. Cómo es el uso, cómo es la normativa, ¿sí?,
todo ese sistema de signos, de normas, de acentuación, de entonación, viene dado entonces por ese acuerdo convencional y por esas normas, que en este caso las maneja la Real Academia Española. Habla, por otra parte, ya decimos que lengua es el código, es la norma, ¿sí? Es la estructura, es cómo está ordenado. Ahora, habla es la práctica. El habla es el uso del código. Por eso entonces podemos decir que la lengua es teórica y el habla es práctica, porque es la realización concreta del habla. El habla, perdón, es la realización completa de la lengua. Se ejecuta, se materializa. Lo que es la norma se vuelve tangible, se vuelve concreto, palpable, se puede percibir por nuestra audición gracias al habla. ¿Sí? A través de los signos, ¿verdad? Materiales. En este caso, ¿cuáles son los signos que materializan a la lengua? Los sonidos articulados. Muy bien. Vamos ahora con otra característica. La lengua es casi fija. Es como la constitución nacional de un país. La constitución nacional de un país casi nunca se cambia, porque es una norma y las normas poco se cambian, se ajustarán, pero poco varían. Entonces, el sistema de lengua es estable, ¿sí? Debe permanecer estable y se ajustará, ¿sí? Pero sin embargo permanece casi invariable. Ahora bien, el habla es variable porque el habla, ¿sí? Cambia de persona en persona, incluso en uno mismo, según la edad, según los intereses, en la sexualidad o la profesión. ¿Sí? Entonces, como el habla es la ejecución que yo hago de lo que yo entiendo como lengua, entonces cada uno lo hace variable, lo personaliza. ¿Sí? Vamos a la siguiente característica, la tercera. Ya se las había comentado, la lengua es teórica, porque es la norma. ¿Sí? Antes de PIB se escribe M. Los nombres propios, por ejemplo, su letra inicial comienza con mayúscula. ¿Sí? Las palabras graves, las palabras agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas, toda esa serie de normas que nos ayudan a que podamos tener una mejor habla a través de la práctica de la lengua. Entonces, eso forma parte de la teórica. En cambio, el habla, ¿verdad? La lengua es teórica, el habla es práctica, porque es la realización, es el laboratorio donde se lleva a cabo en la práctica del lenguaje. Es una acción que se desarrolla en el momento que nosotros articulamos sonidos, pero sonidos que vienen desde nuestro pensamiento, con una intención, con un mensaje, con una información determinada. La lengua es psíquica, porque son signos virtuales. Recordemos el signo lingüístico, ¿sí? Recordemos que existe una imagen visual. Y esa imagen visual que percibimos a través de nuestros sentidos, bien sea la visión o el oído, esos signos llegan a nuestro cerebro y se asocian con un concepto, ¿sí? Con un concepto asociado que de él ya tenemos o que hemos aprendido en nuestra familia, de nuestros padres, de los seres que nos rodean. Por eso tiene esa característica social. Entonces, se encodifican cuando aprendemos, ¿sí? Cuando mandamos códigos, y se decodifican cuando se leen los mensajes, cuando vemos una imagen y buscamos qué es lo que significa. Una crucecita roja, ya, primeros auxilios, ve, botiquín. O sea, nosotros asociamos, por eso entonces la lengua es psíquica, porque es un proceso en el que nosotros vamos asimilando y vamos decodificando, ¿verdad?, las imágenes que vamos viendo y las vamos asociando con los significados que ellas implican de lo que hemos aprendido. El habla es psicofísica, porque el acto del habla implica un conjunto de elementos que el individuo selecciona, ¿sí? Y que los activa desde los órganos del habla y que permiten la emisión física, es decir, la articulación de los sonidos.
Por eso es psicofísica, porque más allá del proceso mental que implica, ese proceso mental se va a traducir en una respuesta física. De lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, se emite un mensaje que llega y va a estimular, en este caso, nuestras cuerdas vocales, de tal forma que puede emitir los códigos o los sonidos que corresponden a los códigos para que se pueda representar el mensaje que queremos dar. Muy bien. Finalmente, la lengua es social, porque es un producto creado, ya lo expliqué anteriormente, por la colectividad, porque se comparte, porque se acepta, porque es un acuerdo social. Mira, por ejemplo, ¿por qué los españoles sisean o marcan tanto la Z? Porque en su acuerdo social ellos le dan mayor relevancia al uso de la Z, mientras que nosotros los latinos le damos mayor relevancia al uso de la S en relación a la Z. ¿Ve? Es un acuerdo social, es lo que la sociedad, ¿verdad?, acuerda como uso de su lengua. Como uso de la lengua en el ejercicio del habla. Y finalmente, el habla es individual porque es un acto producido por una sola persona y es un acto voluntario y desde la inteligencia de cada uno de nosotros. Por eso cada uno personaliza, por eso cada uno caracteriza o tiene su forma de hablar tan particular. Muy bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de idioma. El idioma es la lengua dominante, la lengua oficial, ¿verdad?, desde el punto de vista político, social y económico de determinada región geográfica. En el Perú, la Constitución dice en su artículo 48 que el castellano y las zonas donde predominen las lenguas aborígenes son el idioma oficial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que efectivamente el castellano es el idioma oficial del Perú. Pero en las zonas donde se hablen lenguas aborígenes, esas lenguas también son idiomas, como por ejemplo el quechua. Es tan válido el uso del castellano como el uso entonces del quechua o de cualquier otro dialecto que esté en uso. Muy bien. Vamos entonces a lo que es el dialecto. El dialecto forma parte de las variaciones de la lengua, ¿sí? En este caso el dialecto es una variación regional y es la forma de habla común de un grupo social de determinada zona geográfica. Veámoslo en un sentido práctico. Región costa, región andina, región de la selva. Hablan castellano, hablan quechua, pero cada uno lo ha regionalizado, es decir, lo ha caracterizado de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, cultura y entornos geográficos. Es por eso que el quechua que se habla en Cusco es distinto, tiene variaciones en relación al que se habla en Ayacucho. Es por ello que, por ejemplo, la diferencia de significados de la región latinoamericana, desde México hasta la Argentina, pasando por toda Centroamérica y Suramérica, se habla en la mayoría de países el castellano. Sin embargo, existen sus dialectos, es decir, sus caracterizaciones. Está caracterizado por los elementos geográficos, y es por eso entonces que vemos, tanto a nivel, como les dije, de Latinoamérica o del país a nivel nacional, esa serie de características de determinados grupos sociales. Es como, por ejemplo, cuando vemos el habla, ¿verdad?, de un costeño con relación a una persona de la selva, pues es bastante distinto, y mucho más acá, pues, cuando hablamos de los Andes, porque cada uno entonces tiene sus variaciones regionales. ¿A qué se debe esta dialectización? Muy simple, a la implantación de una lengua o de una cultura dominante en territorios donde ya existían lenguas aborígenes. Por ejemplo,
¿A qué se debe que en Ayacucho haya bilingües? Es decir, que hablen dos lenguas. Efectivamente, esto se debe a que existía una lengua natural en Ayacucho, en Cusco, en el Perú, ¿no? La de los incas, que es el quechua. Entonces viene una lengua extranjera dominante, ¿verdad? A implantarse. Entonces, ¿qué hace? Que muchas de las palabras del quechua se castellanicen y que muchas palabras del castellano vayan al quechua y se vuelvan quechuismos, ¿sí? Entonces, allí es donde entonces vemos la dialectización. Por otra parte, bueno, cada grupo social tiene su propio desarrollo, sus propias características, su propia cultura, que está determinada por el conjunto de factores sociales, culturales, geográficos que los hacen únicos. Por ejemplo, el factor en los Andes, el factor frío, le da una característica, le da una forma de ver la vida y de manifestar eso que vive distinta al de la selva, al de la costa y viceversa. Entonces, cada uno expresa de acuerdo a lo que vive. Bueno, también dice que las variaciones dialécticas se dan en distintos aspectos o diversos aspectos, ¿no? A nivel fonético, ¿sí? Eso se percibe en la pronunciación de cada región, ¿sí? Allí, por ejemplo, hay algunos casos, ¿verdad? Ustedes, vamos a poner un ejemplo general, un argentino dice va a llover, va a llover. De repente un colombiano dice va a llover paisa, ¿sí? O sea, depende de cada región cómo se va pronunciando. Para algunos es común decir voy a comer, ya vengo, voy a comer. Otros dirán no, yo voy a comer. La emisión o la omisión de la R para la pronunciación va causando esas características, esas cosas que lo hacen distinto. Muy bien. A nivel, por ejemplo, léxico, que es otro de los aspectos en los que se dan las variaciones dialécticas, ¿sí? Se dan variaciones en el vocabulario de una región respecto a la otra. Veamos, por ejemplo, acá en el Perú se dice el microbús, ¿sí? En México se le dice camión, en Cuba guagua, en Colombia se le dice chiva, en Venezuela se le dice bus. Entonces, van viendo cómo se dan variaciones, ¿verdad? Se dan variaciones, ¿verdad? En la parte léxica de un mismo elemento, pero se va nombrando de manera distinta. A nivel morfológico, lo morfológico se refiere a la estructura interna de las palabras, ¿sí? Entonces, no más tantito, ¿sí? Es una frase, no más tantito. O, por ejemplo, vamos a ponerla más fácil. Normalmente, aquí en Perú se dice un ratito, un ratito. Se usa el sufijo ito, mientras que en otros países, como en Venezuela, se usa el sustantivo ico. Entonces dice un ratico, un ratito, un ratico. Fíjense cómo la estructura interna a nivel del sufijo varía. Sin embargo, hace referencia a un mismo elemento. ¿Sí? Muy bien. A nivel semántico, es cuando una misma palabra expresa en otras regiones distintos significados. Por ejemplo, la expresión mona en Venezuela quiere decir una mujer coqueta, presumida. Si es mona, esa mujer sí es mona. En cambio, acá en el Perú, mona significa la hembra del mono. Y ya. Ven entonces cómo la connotación semántica cambia. A nivel sintáctico se da una modificación en la estructura de las frases y las oraciones. Es decir, en el orden de las palabras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo me quiero referir a mi prima, lo normal es decir, mi prima está en casa. O salí con mi primo. ¿Sí? En cambio, algunas variaciones sintácticas, por ejemplo, acá en Ayacucho,
permiten escuchar de mi tía a su hijo. Entonces, fíjense cómo la estructura, primero lo morfológico y lo sintáctico, cómo se cambia la estructura, el orden, ¿verdad? Para elaborar una palabra que está haciendo referencia simplemente a un familiar próximo, en este caso un primo. Bueno, vamos ahora a hablar del sociolecto, ¿sí? Entonces, son variaciones, ¿no? Seguimos hablando de variaciones y son los niveles de lenguaje que se dan por razones socioculturales o de estrato social. Recordemos que toda comunidad o toda sociedad está dividida en estratos o en niveles sociales, ¿sí? Y estos a su vez pues tienen sus características socioculturales, ¿sí? En sociedades estratificadas como la peruana, las lenguas entonces también presentan esas mismas variaciones de acuerdo a los niveles en que está estructurado. Veamos. El nivel lingüístico, ¿verdad?, determinado por niveles socioculturales, se presenta de la siguiente manera. Un nivel literario, ese es el más alto, es un nivel de lenguaje súper estándar. Recuerden que estándar es universal para todo, ¿sí? Entonces, este es súper estándar, por encima de lo normal, utilizado por poetas, narradores, dramaturgos, escritores, políticos, ¿sí? Y es un lenguaje figurado, ¿sí? Como los poemas. El segundo nivel es el nivel culto. Es un nivel estándar, es decir, de uso correcto de la lengua, reuniones formales, discursos, agradecimientos, ¿sí? El discurso, por ejemplo, el discurso de un senador, una juramentación, palabras de despedida, de un acto, de una promoción, de agradecimiento, de inauguración de un evento. Por el siguiente nivel que tenemos, por consecuencia, es el nivel coloquial. Y el nivel coloquial es un lenguaje familiar, de uso familiar, ¿sí? Estándar, uso familiar, coloquial, se vale de términos afectivos, cariñosos, como por ejemplo, mi amor, mi cielo, mami, papi, corazón de melón, amorcito, ¿sí? Es afectivo. Y finalmente tenemos el nivel vulgar, que es un nivel subestándar, es decir, por debajo del normal, que hace un uso incorrecto de la lengua, se da un lenguaje juvenil, jerga, llega a ser grotesco, soez, a veces, ¿sí? El idiolecto es el registro, en cuanto a registro lingüístico, ¿verdad? Su etimología proviene de idios, que es propio, y de lexis, que es lenguaje. Entonces, el lenguaje propio es la forma de hablar característica de cada persona. Es lo característico de cómo habla cada quien. Cuando es expresión escrita, entonces se le dice estilo, ¿sí? Cuando es por escrito, entonces se le llama estilo. Pero como en este caso es de hablar, es idiolecto. Y bueno, manifiesta un uso, una selección y uso particular del léxico y de la gramática, en palabras, en las frases, en los giros, en las variaciones, en la entonación y en la pronunciación. Cada uno de estos rasgos se denomina idiotismo, ¿verdad? Bueno, los idiolectos cumplen función de hacer compatible la necesidad de comunicarse con los demás, es decir, de adaptadores, ¿sí? Eh, de lo que se quiere decir para con los demás. Por ejemplo, un político puede manejar un nivel alto, un nivel súper estándar. Sin embargo, si se va a referir a una comunidad, tiene que adaptarse, ¿verdad?, hacer un giro y utilizar frases que le sean propias y que se haga entender de acuerdo al nivel al que se está dirigiendo, ¿sí? Entonces, estas variaciones entonces es lo que nosotros vamos a conocer como idiolecto. Están determinadas según la edad, el sexo y la ocupación. Por ejemplo, un niño dice, mamá no sabe, porque el niño no domina lo que es los tiempos verbales, ¿sí? Y aun cuando está hablando de sí mismo, pareciera que estuviera hablando en tercera persona. Un joven ya más estructurado, con más tiempo, una estructura mental más consistente, pues dice, mamá no sé. ¿Sí? La edad determina mucho de cómo nosotros entonces manejemos nuestra habla.
Según el sexo, ¿sí? Una joven, ¿verdad? Generalmente usa palabras más sutiles. Ojo, esto no quiere decir que los muchachos están autorizados por ser muchachos a ser soeces o vulgares, ¿no? Pero generalmente las señoritas tienen un lenguaje más sutil. Según la ocupación, ¿verdad? Las ocupaciones, un médico te puede decir, señora, señor, usted está sufriendo de laringitis aguda, ¿verdad? En cambio, una mamá te diría, ay, mi niño tiene dolorcito de garganta, ¿ves? Porque la ocupación hace que tú manejes determinados términos que son propios de esa rama de trabajo. Los mecánicos tienen su propia forma, su propio vocabulario de expresarse. Y así cada una de las ramas de trabajo. Esto nos va a llevar al tecnolecto. El tecnolecto es el lenguaje de especialidad, de trabajo. Es una variable lingüística también, pero que está adaptada a los determinados grupos de trabajo. Es decir, los médicos tienen su lenguaje médico, los ingenieros tienen un lenguaje que ellos manejan. Por ejemplo, un traumatólogo tiene su lenguaje y entre ellos se entienden, ¿no? También nosotros podemos llegarlo a entender, pero ellos lo hacen con mayor frecuencia de uso, ¿sí? Por ejemplo, los docentes tienen un lenguaje pedagógico. Entonces, así cada grupo, entonces, de trabajo tiene sus propias características de habla y sus propios vocabularios. Vamos ahora finalmente a los niveles de la lengua. Y bueno, las variaciones de la lengua, como ya lo dijimos, se dan debido a la adaptación de los factores culturales, sociales y económicos. Volvemos nuevamente al nivel superestándar, que es la lengua literaria, como ya dijimos, usa, bueno, lenguajes rebuscados, palabras correctamente pronunciadas, de poco uso, ¿sí? Bien rebuscado se le dice, es el término, ¿no? El lenguaje estándar comprende la lengua culta. Hacíamos referencia que el superestándar es lengua literaria. La lengua culta corresponde al estándar. No es rebuscado, no es descuidado, ¿sí? Por ejemplo, las experiencias pueden ser aseadas, ¿eh? Entonces, veíamos como, por ejemplo, una expresión común del superestándar es ni marlos duro o eterno, ni música ni pintura, sino palabras en el tiempo. Casi nadie habla de, casi nadie habla de esta forma. Imagínense que usted vaya a la tienda y diga, ni cebolla ni tomate, ni plátano ni durazno, sino palabras en el tiempo. ¿Qué le va a entender el tendero? Entonces, en la lengua culta, ¿verdad? No es rebuscada, no es descuidada, pero también utiliza las palabras de poco uso común. Mientras que el subestándar, ese es el estándar, el subestándar, lenguas con incorrecciones, con vulgaridades, es un lenguaje popular, común, ¿no? Recontra, puede llegar a ser vulgar, la germa, palabras así, pues que pueden incluso causar incomodidad en muchos momentos. Generalmente este lenguaje es inadecuado, ¿no? Bueno, vamos entonces finalmente al lenguaje coloquial, que es ese lenguaje familiar, el de los entornos cercanos, ¿verdad? Hijito, amorcito, mamita, corazón, mi vida. Lenguaje afectivo. Bueno, jóvenes, allí pues finalmente les presento las actividades de la tarea. Hay una serie acá de definiciones, las tres primeras son definiciones, deben leer y responder, las cuatro, perdón, primeras, y después la quinta es relacionar, ¿no? Correctamente las oraciones que están allí con el nivel al que correspondan, nivel de lenguaje. La sexta, pues hay una selección simple sobre lo que es uno de los conceptos que estudiamos. La séptima, cómo se expresa mejor la relación entre lengua y habla, y allí 5 opciones. Son preguntas elaboradas al estilo examen tipo admisión. Bueno, jóvenes, para mí, pues como siempre es un placer, pues haberme dirigido a ustedes, tener la oportunidad
por esta vía, pues compartir conocimientos y recibir de ustedes, pues entonces también la atención y también sus conocimientos, invitándoles entonces pues a que este material pues sea útil, puedan ponerlo en práctica y contribuya a un mejor uso de la lengua, a que conformen un buen vocabulario y que ustedes entonces puedan hacer, eh, enriquecer su lengua y ejecutar una perfecta habla. Cuídense mucho, les recuerdo, sigan las instrucciones, las medidas sanitarias en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, pues esta pandemia. Dios no nos va a dar nada que no podamos superar, así que por lo tanto, con nuestro comportamiento y con la correcta ejecución de las medidas sanitarias que se están dando, entonces lograremos salir adelante sin tener consecuencias. Recuerden que deben cuidarse, eviten salir de casa. Si ustedes se cuidan, están cuidando a su familia y por consiguiente a su comunidad. Y si la comunidad está bien, pues nuestro país va a estar mejor. Cuídense. Feliz tarde.